estoy colocando el enlace en la caja de comentarios para que suba uno del Panteón de los Cananeos y nos muestre la evidencia del tetragramatón en el Panteón de los Cananeos. Que vengan y muestren la evidencia. Yo voy a compartir, vamos a compartir el enlace. En el grupo, yo vi al amigo JR para ver si él está de acuerdo que apareció el nombre Yahweh en el panteón de los dioses cananeos. Vamos a ver por acá. Yo lo pongo porque ellos me etiquetan. Ellos me tienen en grupos de ateos ahí que imagínense, ¿no? Y uno tiene que soportar este grupo de Dunning-Kruger. Uno tiene que escuchar todas estas barbaridades y dicen, responde. Vamos a compartir para ver si ellos entran en vivo, ¿verdad? Acá está, voy a colocar el enlace. El grupo se llama Valhalla, donde está lleno de grandes eruditos, ¿verdad? Que tienen las estelas, descubrieron papiros recientemente, ya ampliaron la lista del panteón de los dioses cananeos. Vamos a compartirlo. Y también en el grupo Comunidad, ¿verdad? Hay un grupo llamado Comunidad, vamos a compartirlo para ver si ellos nos muestran arqueológica e históricamente que el tetragramatón salió del panteón de los dioses cananeos o de Egipto, de Babilonia o de la Luna o de la 42 en Nueva York, o de la 42 de República Dominicana, el río Sama. ¿De dónde salió? Vamos a ver si uno de ellos nos ilustran. Ya les envié el enlace, ojalá y ellos puedan compartir. No lo vamos a escuchar, vamos a ver cuáles son las evidencias. Pueden entrar un momentico con nosotros para que nos digan que Yahweh salió del panteón de otras culturas. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a dedicar unos minutos. Mientras tanto, voy a mostrar la tesis académica, bíblica e histórica de este tema y voy a refutar todo lo que ellos dijeron, porque yo vi el video completo y tomé notas. Vamos a pasar inmediatamente yo lo tengo en una tesis. Yo preferí escribir todo lo que dijeron para no fallar y mostrar una tesis, para que no digan que uno le creó a algún hombre de paja, una falacia. No. Yo no soy dado a eso. Miren, el diálogo que presenta una interpretación sobre la evolución del monoteísmo en Israel sugiere que el Dios de Israel, Yahvé, fue originalmente un Dios menor y en el panteón de los cananeos. Bueno, eso es completamente falso y lo vamos a demostrar con la siguiente tesis. El primer punto que ellos citaron fue el siguiente: el argumento del origen cananeo de Yahvé, que hicieron un arroz con mango, luego se fueron a Egipto, luego se fueron a Babilonia. La Biblia claramente muestra a Yahweh como el Dios supremo desde los textos más antiguos en el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 y dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Este texto sugiere la existencia de otros dioses. Por supuesto que menciona que hay jueces, como Dios estableció a Moisés juez Elohim ante Faraón, y cuando Moisés establecía una sentencia dada por Dios, él estaba haciendo autoridad delante de Faraón, pero no un Dios. No salió de Canaán. El tetragramatón no fue dado por los cananeos, fue dado conforme a el libro de Éxodo, donde Moisés va al monte Sinaí y recibe el nombre que no conocía el pueblo de Israel. El énfasis en la unidad de Dios en Deuteronomio capítulo 6 dice lo siguiente: Yahweh, nuestro Dios, uno es. Yahweh es único. Acá está hablando del Shema de Israel. Contradice la idea de que Yahweh era solo un Dios menor en el supuesto panteón de los dioses cananeos que no existe. Es una mentira. Y en Génesis capítulo 1 establece: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca menciona que él, que es el creador en el panteón de los dioses, se establezca como Yahweh, que es dado en el monte Sinaí a Moisés. El politeísmo en Israel y las referencias en otros dioses, eso lo citaron ellos. Si bien en el Antiguo Testamento se reconoce que algunos israelitas cayeron en idolatría, lo cual eso lo enseña la Biblia, y adoraron otros dioses, dioses ajenos, es decir, dioses de otras culturas,
¿Mm? Esto siempre es presentado como una apostasía, como una desobediencia al verdadero Dios, a Yahweh, al Dios del pueblo de Israel, el Dios de Isaac, Abraham, Jacob, José, Josué. Tenían un único Dios, que cita lo siguiente en el texto de Primera de Reyes, capítulo 18. El profeta Elías pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle a él. Y si Baal, entonces id en pos de Baal. Id pues y seguid a Baal. ¿Qué estaba diciendo un profeta de parte de Dios? Estaba haciendo la distinción entre Yahweh, Dios de Israel, y el profeta, que estaba mostrando que Baal era un dios falso, que si ellos querían seguir a Baal como un dios, entonces que lo sigan. La reforma de Esdras y la creación del monoteísmo, eso es falso. La idea de que el monoteísmo radical fue una invención de la reforma post-exilio bajo la dirección de Esdras ignora los textos mucho más antiguos que ya expresaban un monoteísmo firme. Deuteronomio capítulo 4, que es anterior al exilio, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Dios y que no hay otro fuera de él. Es simple, ¿no? ¿Qué hizo Esdras? Que retornó a lo que ya el pueblo de Israel había reconocido anterior al exilio babilónico, y que muchos otros sí creían y se mantenían fieles al Dios de Israel. Yo lo voy a dejar hasta acá porque me parece que tenemos a una persona, creo que Joshua. ¿Cómo estás, Joshua? Dios te bendiga. Amén, hermano, un saludo. ¿Me escuchas bien, verdad? Déjame ver Sí, si te puedo escucho bien, te conectar escucho bien. el micrófono. Un segundo, un segundo. Me perdonas que una parte de tu audiencia me conoce y me pidieron participar. Entonces, bueno, me ofrezco amablemente. Déjame cambiar un momento el micrófono. Ok, te escuchamos. Tú te estás escuchando bien, ¿eh? Ok, Tú me oyes eres, mejor, ¿verdad? si tú eres cristiano o eres de los grupos que Un dicen saludo, que ¿qué Yahweh tal? salió del panteón del Valhalla o del panteón de los cananeos. Eh, a ver, bueno, un poco puntualmente te puedo decir, sí, soy cristiano y yo soy profesor en una escuela llamada la Escuela de Alejandría. No sé si quizás has escuchado de ella. Eh, yo soy cristiano y es interesante porque el área que precisamente se toca acá, que suele generar demasiada controversia, es el área del concilio divino, que es el área que yo enseño generalmente en la Escuela de Alejandría. Por si te interesa, yo actualmente estoy sacando mi licenciatura en el Seminario Teológico de Edimburgo. Es un seminario protestante, o sea, nada raro. Pero estos temas son muy interesantes porque son básicamente mi espectro de trabajo de hace como más de una década, ¿no? Correcto. Yo soy venezolano, mucho gusto, hermano, por cierto, un placer. He escuchado más o menos de ti, pero nunca había tenido la dicha de escucharte de frente, ¿no? De saber de ti personalmente. ¿Tú eres de qué país? Discúlpame, estoy un poco República aterrizado acá. Dominicana, un país en el mismo Sí, trayecto del sol. excelente. Lo intuí por el, ¿cómo se llama? Lo intuí por el acento. Yo soy venezolano, pero tengo el acento un poco neutro. Correcto. Eh, Un saludo, Tania. Un saludo a la gente, ¿no? Te digo, hay gente que me conoce, por eso muchos me dijeron, hermano, ¿puedes entrar ahí? Yo, sí, bueno, si puedo aportar, si el Señor lo permite, amén. Tú sabes que el tema del concilio divino es un tema que yo enseño, tengo varios diplomados dedicados al tema, siempre desde un espectro de que la gente lo entienda, porque siento que el problema que a veces pasa con este tipo de cosas es que eh, la gente piensa directamente que es como una especie de antinomía al texto bíblico, ¿sabes? Que es como algo así como un ataque personal, que de hecho es lo que lleva rato mencionando, que hay muchas cosas que son disparejas con el texto bíblico, pero cuando uno se acerca al texto tiene que reconocer ciertas realidades del mismo texto, ¿no? Correcto. Hay algo que la gente no separa, y creo yo que es el error de los exponentes, aunque no he escuchado el video, voy a ver si me tomo el tiempo de escucharlo con detalle para prestarle atención, que es el asunto de separar lo que es cultura de teología. Una cosa es las características propias de Yahvé dentro de la cultura y otra cosa es lo que teológicamente la Biblia expresa, ¿no? Nosotros los cristianos creemos que hay una revelación a la par de la teología del texto y para mí eso es muy importante.
Porque yo puedo explicar académicamente todo el texto y voy a decir relativamente algo muy parecido a lo que ellos están diciendo, pero no voy a entender qué es lo que Yahvé está tratando de presentar o qué es lo que Dios está tratando de comunicar. Por ejemplo, hay una cosa que suele ser un error, que lo veo mucho, muy seguido, pero gracias a Dios uno lo entiende, que es que piensan, por ejemplo, que los dioses cananeos son una cuestión específicamente de Canaán. Y no, muchas veces los dioses cananeos son perfiles. Por Se ejemplo, extrapolaron a otras culturas y además tienen el mismo perfil de las culturas politeístas. Tienen el mismo bueno, perfil, Dios de la guerra, Dios del amor, Dios de la fertilidad, Dios del mar, Dagón, tal cosa. Tienen esa exacto. misma característica, eso es cierto. Pero mira un dato interesante. Cuando la Biblia abarca estas deidades, las abarca reconociendo su existencia, pero corrigiendo su teología. Esa es la parte que Por, es interesante de la Biblia. Por ejemplo, el caso del libro de Job, que es un caso muy puntual y muy bueno. Job, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 38 habla claramente de Dios rodeado de su asamblea, la asamblea del concilio de divino, que es los, donde están estas. tú has estudiado, discúlpame, tú dices que te estás graduando de qué área. Yo soy egresado del Instituto Israelí de Estudios Bíblicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo leo Correcto. hebreo, arameo y griego. O sea, Exacto, ese lado me toca. exacto, eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto del término en hebreo, cuando se habla de los Ben Elohim, en una parte, como los hijos de Elohim. Sí, La reunión no es los dioses de Elohim, es los hijos de Elohim en hebreo. Eso es sí. importante. Una cosa importante acá, Y yo y tengo lo el texto en aclaro. hebreo. Tú tienes el texto en hebreo, porque yo lo tengo y te Sí, lo puedo sí, poner en claro. Yo pantalla. tengo aquí atrás donde ves la biblioteca, yo tengo hasta el Pentateuco samaritano acá, o sea, Sí, no te preocupes. exacto, que es importante porque las personas no entienden eso. No son dioses, Dios no reconoce dioses. Todo el texto bíblico habla de que hay un único Dios. No hay Bueno, dioses. hay una parte en la que sí te diría que podrías pensarlo de esta manera. El problema es que la forma en la que el texto bíblico emplea la palabra Dios no es ontológica. Eso es una cosa que la gente no entiende. Cuando habla, por ejemplo, del Salmo Exactamente. 82, no está hablando de que estos son dioses como el Dios de Israel, No es sino que son ontológico. dioses en que pertenecen a la categoría de las Ellos entidades, vamos a llamar, administrativas que Dios ha son estipulado a administrativos. lo O largo del sea, mundo celestial. ya tú diste en el clavo ahí. Usaste la palabra Ujú. precisa. Ontológicamente hay un único Dios. Ahora, dentro del concepto de los Elohim que se utiliza, hasta Moisés fue constituido Elohim. Moisés siendo Porque estaba constituido ejerciendo un Elohim atributo de la porque divinidad, claro, que es estaba juzgar. ejerciendo un atributo, fue enviado a ser juez ante Faraón. Pero ¿quién es el juez supremo? Por encima de Moisés, Dios. Dios. ¿Quién dio la prerrogativa? Dios a Moisés. Estos ángeles que son citados, que tú lo citaste ahí, cuando se utiliza el término los hijos de Dios, también son utilizados como mensajeros, como jueces, pero no ontológicamente. Que la gente no entiende Sí, esa mira, parte. bueno, mira una cosa, importante sobre todo a la hora de acercarse al texto hebreo, porque siempre me he dado cuenta que la cultura problema típico del cristianismo es el anacronismo y suele irse primero a la conclusión. Nosotros tenemos una ventaja porque nosotros ya se nos ha revelado el texto, pero Correcto. antes de eso tenemos que ver cómo el texto evoluciona naturalmente. Por ejemplo, una de las cosas que creo yo, ojo, tú me corriges si estoy en lo correcto del video que No, no, estabas no, no, analizando, pero ellos no, dicen no, tú tienes una que licenciatura, o sea, vienen no, la licenciatura la estoy sacando, pero ojo, tú dices que vienen de Egipto y de Mesopotamia y de Canaán, por lo menos ellos están señalando eso en el video. ok, Sí y no. te voy a Ujú. poner en contexto, te voy a poner en Sí, por contexto favor. para desmontar esos disparates que ya me tienen cansado a mí. Ya yo estoy que no le aguanto disparate a nadie. Mira, primero, el panteón de los dioses cananeos no utiliza el tetragramatón. Eso no existe. No hay ni estela ni documentación Sí, histórica. eso es verdad, no hay registro ahí. No, eso es un reverendo disparate del tamaño, yo no sé de qué. Por lo tanto, Eh, el panteón de los para dioses, que los que no lo tengan exacto, no se menciona en exacto. ninguno de los registros de las traducciones menciona a Yahvé en ninguna de No, las tablillas de no hay Ugarit, una por estela. ejemplo. No, mira, es que es una locura, Joshua. Mira, no hay una estela, no hay un registro, no hay un dato histórico de ninguna cultura, ni egipcia, ni cananea, ni fenicia, ni cirofenicia, o sea, ni griega. Ninguno utilizó jamás en su lista el tetragramatón. El término Yahweh es exclusivo. Entonces, eso es un Sí, disparate. hay algunas No, referencias ahí que están en discusión todavía. Por ejemplo, está la de los Ashu de Yahvé o los Ashu de Yad, que
están procurando ver a qué se refiere exactamente el término que se ¿En encontró qué en qué documento? Yo sé. En una estela en Egipto que hace referencia a los nómadas. Los ashios son algo así como nómadas. Por supuesto, es una referencia a un pueblo nómada. Sabemos la Hay palabra una... hebreo son No, nómadas. pero no, espérate. Ujú. Eso es un buen dato porque eso es una de las evidencias de que Israel estaba en Egipto y que también cuando se habla del pueblo de Israel, se habla del Dios de Israel. Los Ashu de Yahweh son los grupos de personas que seguían a Yahweh, pero no hay en el panteón de los dioses egipcios un Dios llamado Yahweh. Eso no existe. En la egiptología no No, existe. No sí, existe. no Lo que estamos existe. diciendo, En los panteones no existe. Ahora, fíjate no, una cosa es que interesante, los egipcios porque no adoraron nunca a un Dios llamado Yahweh. Es un disparate decir que los egipcios adoraron a alguien llamado Yahweh. Es un disparate. Ni los cananeos, ni los bueno, tú tienes babilonios. que tomar en cuenta una cosa muy importante. En la misma narrativa bíblica, el nombre de Yahvé no es un nombre revelado a los patriarcas, por ejemplo. Yahvé mismo se lo dice a Exacto. Moisés, en el capítulo se le dice, yo no me revelé con este nombre a Isaac, Abraham y Jacob. El título que Yahvé utiliza en ese pasaje es el Shaddai. Lo interesante es que, y esto, por ejemplo, Hermano, yo me di cuenta estudiando, dime. hermano Josué, pero yo te pregunto, tú estabas viendo el video, tú sabes lo que es que estamos refutando. Acá lo que estamos refutando es que el nombre Yahweh, el tetragramatón, no estaba nunca en ninguna otra cultura. Ya nosotros sabemos, tú y yo sabemos a quién se le dio ese nombre, en qué momento, cuándo, cómo y dónde. Montaña Sinaí. Ni el pueblo de Israel conocía el tetragramatón. No conocían el nombre yo soy el que soy. No lo conocían. Ahora, ¿quién le dio ese nombre a Moisés? Bueno, un grupo de personas con Donning-Kroger dice que ese nombre estaba en el panteón de los dioses cananeos. Eso es una grave chavarra basada. Porque Sí, el nombre comienza a partir de la revelación que se le da a Moisés. una cosa que es muy importante, una cosa que es muy importante, sobre todo a la hora de acercarse a cómo los israelitas entienden a su deidad, porque esto es una cosa importante. Por ejemplo, por darte un ejemplo rápido, yo actualmente estoy dictando un seminario que se llama El Dios Bíblico y el Dios Moderno. Es interesante porque yo explico desde el seminario la concepción que el israelita tenía de Yahvé y cómo esta concepción cambió en los tiempos post-bíblicos, por ejemplo, por los padres de la iglesia o los rabinos, porque ellos empezaron a tener ideas bastante extrañas, ¿no? Y cambiaron mucho la concepción bíblica de Dios. Los Entonces, padres bueno, de la esas cosas. iglesia, ¿cuál padre de la iglesia cambió la concepción de Dios? eh, eh, Había una influencia neoplatónica, lo que pasa es que es denso, tendría que explicártelo a partir del estudio que estoy armando, ¿no? Pero sí, se explica cómo hay como No hay, un, vamos a no, decir, lo que utilizaron fue, los padres apostólicos lo que utilizaron fue el concepto del apóstol Pablo, el concepto del apóstol Pedro, entendiendo la Ejad. De hecho, ellos explicaron la Trinidad partiendo de la Ejad hebrea, o sea, Platón no tiene nada que ver con la Ejad. no, De es hecho, que no es los dioses del ese no es el, ¿cómo se llama? Ese no es el, esa específicamente no es la discusión, pero no te preocupes, o sea, lo que quiero decir es, el análisis va con cómo se concibe la divinidad, porque tú me puedes decir a mí, por darte un ejemplo, Dios es omnipresente, omnipotente, pero ¿cómo lo explica un israelita? Esa es la parte que es importante, porque exactamente. nosotros hoy en día nosotros hoy en día tenemos palabras muy útiles a la hora de expresar cómo es Tú Dios, hablas, pero un tú estás israelita en el hablando, mundo antiguo no oye, los tiene. Dime. tú estás hablando de un desarrollo y un quehacer teológico. Nosotros no estamos, el tema no es el desarrollo y el quehacer teológico. El tema, vuelvo y repito, es que no existe en ningún panteón de ninguna cultura. O sea, no vamos a cambiar el tema. Vamos a concentrarnos, Josué, porque sé que tienes conocimiento. Y si tú sabes hebreo, mucho mejor, porque yo voy a ver, porque voy a poner texto en hebreo para corregir a las personas. O sea, entonces, el tema es que es una mentira garrafal del tamaño del infierno, por hablar en términos coloquial, de que alguien venga a decir en el panteón cananeo hay un nombre llamado Yahweh. Eso es falso. Sí, Eso es no, una no está. mentira. En las Por, tablillas no está. en ninguna parte eso no existe. Es que el tetragramatón es un término de un nombre que está reducido porque los hebreos no podían pronunciarlo. Hay Entonces, un texto que creo yo que sí estaba en la discusión porque lo vi, lo escuché en el video, que es el texto de Deuteronomio. El de ellos están hablando donde Yahvé recibe de parte del Elión la herencia de Jacob. Si mal no recuerdo, eso es Deuteronomio capítulo 32 del 8 al 9, ¿no? Eso claro. está sobre todo avalado por la
por las lecturas de Qumran y de la Septuaginta, ¿no? Aunque la Septuaginta lee más bien conforme a los ángeles de Dios. Ahora, No, ese pero pasaje la Septuaginta no es dentro del concepto de la parte conceptual en hebreo, no lo aplican igual. Recuerda que la Septuaginta, para el tiempo de los Ptolomeos, lo que hizo fue una traducción para la Biblioteca de Alejandría y eso estaba prohibido por los israelitas mismos. Por eso mandaron los llamados 70, que eso fueron más de 70, a traducir, pero el pueblo de Israel no estaba de acuerdo con eso. Por lo tanto, la traducción hacia la Biblioteca de Alejandría no es el mismo sentir en los conceptos originales de la Tanakh en ese tiempo, que todavía se estaba desarrollando. Sí, no, pero yo no estoy mencionando la Septuaginta en este caso por el motivo por el que se escribió, sino qué es lo que registra, porque gracias a Qumran sabemos que el registro que leyó la Septuaginta en Deuteronomio 32, y te lo digo yo porque yo tengo un facsimilar, yo tengo aquí el facsimilar oficial de Bril de los manuscritos del Mar Muerto. En Deuteronomio 32, del 8 al 9, se habla de que la lectura original era que la división de las naciones había sido hecha a partir de los Bene y Elohim, lo que tú mencionabas. Los Bene y Elohim, quiero aclarar esto rápidamente. Yo voy a dar una presentación, Dios mediante, de Génesis 6 en la Escuela de Alejandría este mes, probablemente a finales de este mes, la estoy terminando de arreglar, donde voy a hablar de qué es lo que significa la frase Bene y Elohim, aparte de varias nociones. Y en hebreo, eso está en estado constructo. ¿Qué es estado constructo? El texto de Barín, perdón, Deuteronomio, el texto de Barín, Sí, ¿cuál es? 32 del 8 al 9. El 32, exacto. Ok, continúa. Yo lo estoy buscando aquí en la Tanakh. Bueno, fíjate un dato. En mi ponencia de Génesis 6 voy a explicar todo, o sea, va a ser una de las ponencias más completas porque yo tengo 12 años literalmente estudiando el tema de Génesis 6 y lo he convertido en mi tesis de estudio, ¿no? Y bueno, yo tengo artículos y temas, pero esta vez lo quiero expresar en una clase porque creo yo que amerita. El detalle es el siguiente. Esa frase, Benei Elohim, la gente la malentiende porque lo traducen hijos de Dios. Y el problema es que en hebreo literalmente no significa hijos de Dios. De hecho, la frase Benei Elohim se entiende como un constructo de categoría. Por ejemplo, Benei es hijos y Ha Elohim o Elohim es Dios o dioses, porque está en plural. El término Elohim es plural en hebreo. Y eso es juez, se lee como... Eso es jueces también, recuérdalo. Lo que pasa es que jueces tienes que entender de dónde surge. Eso surge mucho del Targum. Eso ya es una lectura, sobre todo, muy del estilo medieval. Pero es otra discusión. Esto es No surge del Targum, Josué, con todo respeto, porque Moisés no fue constituido Dios. Fue constituido pero es que está juez. hablando, pero está apoyándose en la lectura de que el atributo el atributo judicial de juzgar es un atributo divino. Es un atributo judicial. Entonces, Y ese en eso atributo, se está apoyando. ese atributo Sí, pero judicial, Josué, extrapolarlo a que significa jueces es pretender que ¿cómo se le llama? Es flexible el término Elohim, y no es flexible. no es Siempre se hace... flexible porque en el hebreo, cuando se habla de Elohim para Dios ontológicamente, utiliza el término Adonai. Cuando se habla para un Elohim en el término no ontológico, se utiliza únicamente Elohim. Solamente Exacto, Elohim. pero fíjate que Elohim, porque por ejemplo, tú me dices a mí, Elohim, dime. Escucha, Moisés, tiene que escucharme para que nos entendamos, porque yo creo que también puede haber una línea sesgada. Mira, Moisés nunca fue llamado, ni Abraham ni ninguno, Adonai. Ninguno fue llamado Adonai. Yo tengo el texto en hebreo acá. Si tú quieres, muéstrame el texto tuyo en hebreo para ver qué es lo que dice tu texto, porque el texto en hebreo que yo tengo utiliza el término Adonai y cuando se va a esos conceptos que habla de los hijos de Dios, no utiliza el término Adonai Elohim. A ningún ángel se le llama Adonai Elohim en ningún texto en hebreo. Eso no, así como no existe ningún panteón politeísta utilizando el término Yahweh, tampoco existe ningún panteón politeísta utilizando el término Adonai Elohim. No existe eso tampoco. En ningún sí, claro, panteón. pero también aquí estamos yendo al problema de la, ¿cómo se llama? De la construcción gramatical del Pentateuco. Yo me refiero a ciertos términos específicos que los vas a encontrar en Génesis 6 y en otras partes, porque cuando traduces Elohim como jueces, cometes el error de no ver a partir de qué punto es que tiene ese uso la palabra, porque una cosa es el atributo y otra cosa es la entidad de Elohim.
Pero bueno, es otra discusión, no me quiero perder ahí porque precisamente quiero apoyarte en lo que estabas hablando Sí, de, es un error, Deuteronomio. es un error tú decir que el término jueces en la antigüedad, en el antiguo Israel, no era o sea, el término Elohim no era para jueces, cuando los israelitas nunca se constituyeron dioses. Nadie se constituyó Dios. Todos No, en el pero término, precisamente el término se usa para las entidades celestiales. Por eso es pero que las que ellos lo entidades denominan. escucha, las entidades celestiales, en el porque hay que leer toda la estructura de un texto. Las entidades celestiales nunca fueron llamados dioses y tú acabaste de decir, pues yo no entiendo ahora, que tú acabaste de decir que ontológicamente no son dioses. Si no son dioses ontológicamente, no le aplica el término. Entonces el término jueces, que no es un término ontológico, es un término jurídico, se le aplica a los hombres y a los ángeles. Y eso lo dice la Biblia en Sí, hebreo. Yo no exacto, estoy hablando ni pero siquiera de el lo que punto creen los acá, cristianos. exacto, pero el punto acá es cómo la Biblia emplea el término. O sea, si por ejemplo, algunas personas hacen algo interesante, algunos judíos lo hacen, donde tiene, por ejemplo, el caso del Salmo 82, dicen, Elohim precede la asamblea de los Elohim. Ellos saben que se refieren a las entidades celestiales, pero los que lo Adonai traducen Elohim, jueces, Adonai Elohim, Adonai pero Elohim, Adonai no Josué. está en el Salmo 82, la palabra Adonai no está ahí, ese es el punto. Tienes que entender cómo está la estructura, hace referencia a la asamblea del Pero concilio divino. Repito, tú estás, espera, vamos por parte. Tú estás en Devarim y ahora tú te vas a los Salmos. Salmos 82. Vamos a Devarim primero. Vamos a Devarim. Sí, sí. Te voy a leer, Sí, te lo voy a leer. Ok. Primero tú me vas a decir acá, cuando yo vaya a Devarim. Déjame ver acá en la Tanakh de Devarim, porque puede ser que tú tengas razón, pero yo te estoy leyendo la Tanakh acá. A ver, Béjale, a ver, ¿dónde está? Acá está. Bejangel, Elión, Joyin, Befridó, Benei, Adam, Yasef, Kulov, Amin, Lemispar, Benei, Israel. ¿Qué tú crees que le está diciendo él en el texto ahí? Sí, está hablando de la separación que hizo de los hijos del hombre o de los hijos de Adán. Eso se puede utilizar, es nuevamente, es un estado constructo, habla de la Ok, humanidad. ¿y por qué se utiliza el término Bejalel Elión? Bejalel Elión, ¿por qué? Porque hace referencia al Dios tutelar que está separando las naciones. El problema es que ahí hay una variante textual. La variante Exacto, textual la encuentras en Qumran, está abajo. Cuando tú te vas a la parte final, que tú lo leíste, Benei Israel, los manuscritos exacto. más antiguos, por lo menos los que están en Qumran, no leen esa lectura, sino que leen Benei Elohim. No, pero Separó el león. pero ahí está el punto, ahí estamos de acuerdo. Benei Israel no son dioses. No, ahí está hablando de los israelitas, pero es que ese texto Exacto. originalmente Ok. no decía israelitas, hablaba Entonces, de los Benei Elohim. exacto. Entonces en el hebreo, porque ya sé que ya para mí, ok, ahora sí creo que podemos hablar con plena confianza. Si tú estás viendo en el texto que te está utilizando el término que solo le corresponde ontológicamente a Dios, el león, ningún ángel fue llamado el león. Entonces, por eso es que te estoy diciendo que el texto debe Porque ser no se está explicado. refiriendo a los ángeles. Aquí hay una cosa, Carlos, que creo yo que te va a ayudar mucho, porque yo por lo menos cuando yo enseño, yo soy muy estricto con la terminología, porque siempre hay como una Y yo diferencia. también cuando enseño y escucho personas que enseñan, yo soy muy estricto con la palabra de Dios, muy estricto. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una conceptualización muy liberal. Y yo con la teología liberal, yo en la teología libertina no me llevo muy bien. Entonces, por eso te pregunté, si tú estás consciente de que ontológicamente el concepto, el león, solo le corresponde a Dios y todo lo demás está hablando ahí de que no son ontológicamente el león, ¿por qué uno debe de concluir cuando la misma Biblia en el Shema dice que solamente hay un único Dios y que los demás no son dioses? Por, Y Dios dice que no hay otros dioses fuera de él. Entonces, bueno, lo que ¿cuál pasa es Biblia? que hay un, Ajá, hay un, hay un video que recomienda en este caso. Yo tengo un video muy bueno, lo di en el canal de Intelectuales Teístas hace tiempo ya, que se sí, llama Del politeísmo al enoteísmo, del enoteísmo al monolatrismo, del monolatrismo al monoteísmo. ¿Por qué? claro. Porque tú vas viendo cómo a lo largo de la narrativa bíblica Dios va explicando estos problemas en la misma narrativa bíblica y cómo hay una parte de la arqueología que ayuda mucho a completar esto. El problema acá, sí, dime. Josué, Abraham salió del politeísmo. Abraham sí, ¿Hacia dónde fue? ¿Hacia dónde lo llevó Dios? Según la hacia narrativa, Canaán. nosotros nos guiamos por esto. Todos los inventos fuera de esto no existen.
no, ya tú muy bien nos ayudaste acá reconociendo con el estudio que tienes y te agradezco por venir a compartir en el canal. Ya tú demostraste que no hay un panteón que habla muchas mentiras de eso. No hay un solo panteón que hable de Elohim con el término Adonai. No hay un panteón que utilice el tetragramatón para identificar a ningún Baal, ni ningún dios de los dioses egipcios, ni griegos, ni babilonios. Eso no existe. Tampoco cuando se habla del Elión, no hay ningún panteón, ni fenicio, ni sirofenicio, ni babilónico, ni sumerio, ni acadio, ni amorreo, ni eteo, ni jebuseo, ni filisteo. No hay ninguno que utilice el término Elión, ni el Shaddai. Bueno, sí, lo utiliza Ugarit, sí, y Shaddai también. Lo vas a encontrar, por ejemplo, en las inscripciones de Okay. Deir Alá. A ver, ¿cuál cultura? Elión, ¿cuál La cultura? inscripción de Deir Alá, el Elión está en Ugarit. Es un título que se le aplica, por ejemplo, ocasionalmente a Baal en el ciclo de Baal. Y en el caso del Shaddai, lo vas a encontrar tanto como un término acadio, porque la raíz es acadia, Shedu, y también lo vas a Claro, encontrar, por el ejemplo, Shedú sí, pero no en el Elión, pero oráculo no de el, Balaam. no, a Baal no se le llamó No, Elión. él sí, No, en Ugarit sí. Sí, sí, revisa. Vas a ver que lo encuentras. ok, En vamos a las buscar tablillas Ugarit. en la que... Yo lo tengo Dale, acá, Ugarit. tranquilo. Vamos a hablar, vamos a abrir Ugarit. Pero no, tranquilo, Dale, porque tranquilo. Elión es un concepto de poder. Elión es un Sí, concepto de poder. el león es un título, simplemente Es un significa el dios título, más exacto. alto. Pero bueno, vamos, Ugarit, Elión en Ugarit. Continúa, lo que yo voy abriendo Ugarit. Yo abrí la Tanaj acá, vamos a Claro, abrir Ugarit acá. claro. Yo creo que hacer una aclaración muy pertinente, porque como te digo, yo tengo un diplomado dedicado al tema, sobre todo específicamente de la relación cultural que Ya me lo tiene Yahvé. dijiste, yo sé, tienes un diplomado, no te preocupes. Eh, eh, un Baal o los Baales no son títulos, perdón, no son nombres propios. ¿Ok? De hecho, el Baal de Ugarit es Hadú, es Hadad, que es de origen sirio. Pero cuando tú te vas, específicamente es sirofenicio, pero cuando tú te vas al texto bíblico, Yahvé también tiene características muy parecidas, porque con lo que lo van a comparar los israelitas es con lo que conocen. Ellos no van a relacionar a Yahvé con un Dios que no conocen. Yo es lo que digo a la gente, Yahvé no va a ser descrito como un Superman porque no saben qué es Superman, no existe en aquel tiempo. Ellos comparan a Yahvé con las deidades con las que están familiarizados. Yahvé es descrito como un dios solar, es descrito como un Baal, o sea, como un dios de la tormenta. Los Baales eran eso, dioses de la tormenta. Tienes un buen ejemplo que es el Salmo 29, donde Yahvé es descrito en todo sentido como un dios que controla las tormentas. Y aquí es donde tú empiezas a darte cuenta que no es que Yahvé sea de origen cananeo, es que culturalmente lo comparan con su cultura. ¿Ok? Ahora Porque es la sí, forma en la que lo van a poder. Joshua, Ahora me yo estás... abrí, Sí, dime. ahora sí, lo que es que yo creo como que no te estoy entendiendo. Mira, Elión es un título, pero el término como tal no lo usan los cananeos. Lo que hacen es una prefiguración para establecer como el término él como el Dios supremo, pero no usan el término Elión, ese término es hebreo. Ahora, Bueno, él es claramente el dios principal del panteón cananeo, pero claro, el pero león no. No confundas, los dos términos no están unidos. Pasa que la gente no sé por qué los mezcla, pero pasa mucho. El león es el dios más alto o el dios altísimo, mientras que el león es solamente altísimo. Eso es lo que a significa el ver, título. Elión, escucha, Ujú. cuando se utiliza el término Elión para Dios, están refiriéndose al Dios altísimo de los hebreos. Elión es él, que es una palabra compuesta. El Dios, él significa Dios, y Elión para aplicarle la jerarquía, Dios altísimo, porque él es el principal Dios del panteón cananeo y lo único que significa es Dios. Él significa Dios. Ahora, ¿por qué te dije a ti? En Ugarit, en el panteón de los dioses, a nadie se le llamó Elión, sino que hay una prefigura de que él, que es el principal dios del panteón de los cananeos, cuando los israelitas establecían Elión, los cananeos entendían que hablaban de su Dios altísimo y presentaban a él. Él no es el Dios de los israelitas. El Dios de Hey, los israelitas te es pegaste. Ah, ok. otro. Ahora, yo hacía una comparativa. Si tú quieres, bueno, tú tienes el texto de Ugarit ahí. ¿Tú lo tienes? Déjame que lo busco rápido, ya que lo tengo acá Ok. a la mano. Porque lo que tú dices es cierto, pero yo creo que lo que cualquiera se puede confundir, porque tú lo que estás diciendo es, el término Elión está en el panteón de los cananeos. Eso no es cierto, porque el panteón de los cananeos habla de él, los Baales, Asherá
Istar. Hay una lista. A él, nunca un cananeo le dijo, él es Elión, porque el término Elión es un término del vocablo hebreo. Ahí se hace una distinción lingüística, pero tienen el mismo sentido. Él es el Dios supremo. Elión se aplicaba, el hebreo lo usaba, era para referirse a su Dios supremo, pero no es el mismo Dios. No hablaban del mismo Dios. De hecho, los cananeos combatían a los israelitas porque su Dios, él era más poderoso que el Dios israelita. Nunca dijeron que era el mismo Dios. O sea, eso es la teología liberal. Los del norte de Israel, de Israel sí equipararon bastante a Yahvé. Sí, porque aquí tienes que entender que tenemos dos opiniones. Sí, dime. Josué, lo del norte de Israel se da en la división de Israel. Eso se da después de la división. Y ya muchas veces los israelitas adoraron a los Baales, adoraron a él, se abandonaron a Yahweh. Pero los profetas le decían, ustedes abandonaron a Yahweh. No es el mismo, porque si no, no lo hubieran corregido. Ningún profeta le hubiera dicho, tú estás adorando un falso Dios. No, le hubieran dicho, sí, él es el verdadero Dios. Es que es un disparate venir y decir, no lo digo por ti, yo digo por lo que hicieron el video. El Dios cananeo es el mismo Dios Yahweh, porque Yahweh estaba en el panteón de los dioses. Falso. Porque la Biblia habla claramente. Entonces, quemen la Biblia y busquen Ugarit, que al mismo tiempo Ugarit tampoco dice que él fue llamado como el león, sino que tienen el mismo peso. La Biblia muchas veces utiliza el término Baal. Los israelitas usaban el término Baal para burlarse de los cananeos, para decir, tu Baal es más poderoso que el mío. Bueno, mi Baal es más poderoso, porque era un entendimiento, pero nunca fueron lo mismo. Nunca es lo mismo. El monoteísmo era rampante, por lo menos en la estructura del origen del pueblo de Israel. Ya que los israelitas se volvieron politeístas y adoraban otros dioses, eso nadie lo niega, pero no eran lo mismo. Yo no sé por qué, Josué, no entran los que hicieron el video, porque yo le mandé. Ahora que estás tú, para dedicar ya, porque ya estamos terminando, vamos para 2 horas. Me gustaría que entrara uno de ellos y conversara. A mí, vamos a ver, acá yo lo tengo, mira, lo traduje al español, lo voy a colocar aquí en pantalla. Lo traduje al español, el texto que ellos utilizaron. Es que se habla mucha mentira, demasiada mentira. Y también mucha gente que son estudiadas se dejan llevar de la teología liberal, que mienten mucho con el texto. A mí me dieron clases, no fueron cristianos en un seminario. A mí me dieron clases, fueron rabinos judíos del idioma hebreo. Por eso yo evalúo al que me dice que sabe hebreo y sigo estudiando, porque no es fácil el hebreo, mira. Claro. Acá ¿Encontraste yo lo el tengo, manuscrito de Qumran, rapidito, por favor, mientras yo estoy acá terminando? No, yo no abrí. Buscando la tablilla. No, yo no abrí el manuscrito. Yo me fui a los dichos en Ugarit, lo que tú dijiste. Pero una cosa es lo que está en Ugarit, en el dato, y otra cosa es la comparativa, que ahí tú tienes razón, porque hicieron comparativa. Tú ves, míralo ahí como tú dices. Le mispar Benei Israel, ¿ves? 39.9. ¿Revisaste la variante? Sí, claro, pero es que no tiene que ver la variante, porque es que un israelita nunca dijo que era un Dios. En la mente de un israelita nunca hay un Dios. Yo soy Dios. Ni Moisés, mira, ni Moisés. No, exacto, ellos no, pero me refiero a la categoría, la forma en la que categorizaban a los seres celestiales. Pero dame un segundo, que ya encontré la tablilla. Óyeme, ningún israelita dijo que un ángel era un Dios, que ellos tenían que. O bueno, yo entiendo lo que tú dices. Ellos tenían autoridad. Recuerda que los ángeles no son lo mismo que los Elohim. Recuerda, son distintas categorías en el mundo celestial. Por ejemplo, los Sar, los príncipes de Daniel. ¿Cuáles son los Elohim? ¿Cuáles fueron los que estuvieron frente a Dios? Los Elohim son precisamente esa categoría de divinidades que son administradores. Ellos no son, o sea, ellos son dioses en el sentido de que tienen una jurisdicción divina. Josué, ¿cuál es tu línea? ¿Cuál es tu línea ideológica? O sea, ¿a qué denominación tú perteneces? Yo soy precisamente de línea protestante, pero mi metodología es una metodología académica y siempre trato de que pueda abarcar el área. No, olvídate de la metodología académica. Yo soy académico también. Estamos hablando de dos académicos acá. Ok, entonces yo te pregunto, cuando tú dices que el término Elohim se utiliza para mencionar cierta jerarquía como deidades, porque tú estás hablando de deidades, eso hasta los mormones creen eso.
¿Tú eres mormón? No, yo soy cristiano. ¿Pero cuál es tu denominación? Protestante. ¿Cuál? Protestantes, hay muchos. ¿Cuál denominación? Yo salí del mundo evangélico, ahorita soy un protestante, digamos que tengo cierta cercanía con el ala bautista, pero no soy del todo bautista. O sea, en Tú ese no eres, sentido tengo... No. tú no eres Eh, bautista. Cuando tú saliste del mundo protestante, pues tú dices, eres protestante y luego dices que saliste del mundo no, yo protestante. salí, Cuando tú yo salí saliste, del mundo evangélico, pero sigo siendo protestante. ¿cuál denominación? Todos son protestantes. ¿Cuál denominación? Ahorita actualmente digamos que no tengo como una afiliación tan Ok, precisa. Lo mío es eso, yo más quiero, del... mira, a mí me gusta la honestidad porque esto tiene muchos componentes de teología liberal y yo quiero ver quién sigue una teología liberal. Y la teología liberal, delante de los académicos judíos, fueron refutados. Ahora, lo que yo te pregunté fue el término Elohim, y ya con esto vamos cerrando, porque ya, gracias, Sí, por el lo Elión menos yo te lo sí, conseguí. El Elión el yo te lo Elión, conseguí. el lo que significa es jerarquía del Dios supremo, pero Exacto. nunca le llamaron el Elión a ningún Dios. O sea, el cananeo, el eteo, el amorreo, el jebuseo, en ningún dato arqueológico, en su panteón de deidades, le llamó el Elión, le llamaron él. No, el Elión sí, aquí lo acabo de leer. Te lo leo, para que veas. Y está traducido a la parte. Dice, volveos hacia los extremos. Esta es la KTU 1.16, tablilla 1.16, la tercera. Tiene una laguna permera, pero a partir del texto número 5, o sea, el versículo 5, suponiendo que lo hablemos por versículo, dice, venga a la tierra la lluvia de Balú y el campo la lluvia del Altísimo. Una delicia es para la tierra la lluvia de Balú y para el campo la lluvia del Altísimo. Y es el mismo término. Cuando lo comparas, el que está en Joshua, la tablilla es la misma raíz. Joshua, el término que se emplea para el Altísimo en el pueblo cananeo es él. Solamente el término él. Tú me estás leyendo eso en español. Y en el término del idioma, en el paleohebreo, utilizado por los cananeos, para su máxima deidad era él, no el Elión. Cuando tú ves la lista de los dioses cananeos, tú vas a ver, mira, te vuelvo a mencionar, dame buscar acá, porque yo acá otra vez tengo que mencionar la lista, mira. El Dios supremo, él, Asherá, Sí, Baal, sí. Anat, Mot, Pero es que aquí no estamos Yam, hablando, recuerda, Astarte. Carlos, no estamos hablando de los nombres propios de los dioses, estamos hablando de los títulos que se le aplican a los dioses. El Elión es un Claro, título. ok, pero por eso te dije que cuando se extrapola a la deidad ontológica, no, ningún cananeo le llamó el Elión, eso era hebreo. Ahora, cuando el hebreo, que no conocía el tetragramatón, utilizaba el término el Elión, ya lo daba por nombre. Cuando le preguntaban, ellos adoraban a el Elión. Ellos adoraban a Adonai Elohim porque no tenían un nombre tan específico como se le dio a Moisés. Y ya por último, acá lo que estamos refutando, Josué, no es que tú tengas conocimiento, no. Está bien. Acá lo que estamos diciendo es, repito, es una mentira. Mentira que en el panteón egipcio, babilónico, sumerio, acadio, sirofenicio, filisteo, o sea, de las tribus amorreas, eteas, jebuseas, ninguno le llamó en el panteón de sus dioses Yahweh. Ese es el punto acá. Y ya, o sea, yo creo que tú estás de acuerdo. Por más que tú no tengas una denominación fija, que tú no, eso está bien. Pero tú estás de acuerdo, porque es una mentira, o yo no sé si fueron ellos que te enviaron acá, porque no tendrán valor. Tú estás de acuerdo que eso es una reverenda No, tranquilo. estupidez. Estoy dando mis No, no, no. opiniones contigo, tranquilo. No, yo lo digo para provocarlos a ellos. O yo lo recibo otro día, porque es que ya uno se cansa de que lo etiqueten y escuchar tanto Donny Kroger. No hay en ningún panteón de ninguna deidad, ningún tetragramatón que le hayan llamado a sus dioses Yahweh. Eso es falso. Ahora, que hicieron correlación, y en la Biblia hay correlación, ahí tú tienes razón, que hasta le llamaron Baal, los israelitas, burlándose de los que seguían a los Baal, a Dios. Le decían, mi Baal es más poderoso que tu Baal. ¿Entiendes? Pero cuando iban los Sí, sí. profetas decían, no sigan los Baales, porque eso se llama en el idioma correlación. A eso es que me refiero, querido Joshua. Sí, no, Pero no te mira, preocupes, no te preocupes. sería bueno Sí, hacer un programa, ya que tú sigues, me gustaría que tú pongas tu contacto para hacer un sí, programa claro. contigo,
hablando con algunos hermanos que tienen una formación más sólida todavía que la mía. Yo sé que tú tienes una formación sólida, sé que hablas hebreo, porque ya me lo demostraste ahí. Yo no hablo así tan a profundidad del hebreo, pero hago mi tarea, tú sabes, para hacer un tema hablando precisamente de esto, cómo se desarrolló en la cultura judía la parte del politeísmo, cómo el pueblo de Israel incurrió en politeísmo, porque es que hay gente mintiendo de esos temas, hablan muchas mentiras. Entonces, para invitarte a ti, ahí en privado puedes ponerme tu contacto, yo te voy a escribir el mío también. Sí, claro, te dejo aquí mi WhatsApp. No te preocupes. Exacto, acá por privado te lo escribo, el mío. Agrégame ahí. Porque acá donde yo Porque estoy es tarde, pero sí quería. 84, o sea, aquí está. No, pero agrégame. ¿De dónde tú eres? ¿Tú estás en Yo Venezuela? soy venezolano, pero yo vivo. Actualmente estoy viviendo en Portugal, pero yo estudio en Edimburgo. Yo estudio, como te digo, en la Universidad de Glasgow, en Edimburgo. Ahí te dejé mi número. Oye, ¿y cómo está el cristianismo en Edimburgo? ¿Está muriendo? ¿Mucho ateísmo? ¿Cómo está eso por ahí? El ateísmo, lo que yo siempre he dicho, el ateísmo no es una cuestión de mayoría, es una cuestión de que hace mucho ruido, pero realmente es normal. O sea, hay, pero Las lo que universidades sí es que las universidades de yo soy del Edimburgo siguen seminario firmes dando teológico. teología. Sí, sí, claro, sí. De ahí salen todavía grandes eruditos. Yo conozco varios doctores y todo. Por eso te digo, no, yo entiendo el tema que se está hablando, lo domino porque es mi área. Mi área es divinidad, el concilio divino, angelología, demonología, todo eso. Solo que, y Excelente. esto sí lo aclaro para que lo tengas claro, que yo lo abarco desde un espectro estrictamente académico para entonces luego, si la gente me pregunta de forma personal, más o menos darles un espectro de qué es lo que vamos a decir, se puede enseñar a nivel ministerial, porque uno tiene que separar el estudio, tiene que ser muy frío a la hora de acercarse al estudio, ver la evidencia, comprobar la evidencia, analizar la evidencia y luego entonces uno hace conclusiones, ¿sabes? Pero el aspecto ontológico que tú tocaste entra dentro del aspecto teológico y eso es fundamental. O sea, Sí, claro, pero la esa teología del texto, distinción mira, la haces, exacto, eso lo entiendes no, porque respetas la teología que la misma Biblia te plantea, exacto, no se pero puede vincular. exacto, pero aquí recuerda siempre que la Biblia no fue escrita por nosotros, fue escrita por unas personas con una cultura. Entonces, claro, decir, Yahvé no tiene características cananeas, no, sí las tiene porque es la cultura de ellos, no porque ellos crean que Yahvé es idéntico, pero sí que está relacionado, ¿sabes a lo que me refiero? No, la cultura cananea permeó el ambiente de aquellos que formaron el pueblo de Israel. Permeó el Cuidado, ambiente, pero no la parece que creencia. aquí tiene que tener cuidado de una Ellos- cosa, cultura es distinto a teología, eso por eso que lo empecé claro que diciendo, que sí, si tú me dices a mí, no, la cultura de un israelita, recuerda que un israelita no, es una persona como tú y como yo que va a saber tener exacto. influencias de distintos Joshua, lugares. Exacto. la cultura de un pueblo está supeditada a la creencia de un pueblo. El pueblo desarrolló cultura a partir de su creencia, ya sea cananea, egipcia, todo descansaba en toda antigua civilización de cómo ellos veían el mundo, su teogonía, su teología, su teofanía. Todo esto lo permea y construye la cultura. El ser humano desde su creencia construye la cultura. Por lo tanto, el israelita cuando dijo que hay un único Dios y mandaba profetas y hablaba de ese Dios y decía que no siguieran otros dioses y que no imitaran a las naciones por otros dioses, eso es cultura. Cultivar, cultivar, y eso sale de la percepción, del entendimiento y del pensamiento de aquellos que construyeron las pirámides, que construyeron el pueblo de Israel, que construyeron tribus, porque eran tribales, las zonas cananeas. Cultura no se desliga de la creencia. Cultura y creencia van de la mano, porque con la creencia Eh, de alguien se construye una cultura. sí, pero recuerda también cómo se maneja el tema de la teología. Te doy un ejemplo muy simple. Imagínate que tú y yo estamos escribiendo un libro sobre un superhéroe. Si yo te digo a ti, mi superhéroe tiene capa y usa los calzones por fuera, ¿tú me entiendes? Tú vas a decir, bueno, ese superhéroe es Superman. No, pero no es Superman, porque mi superhéroe escupe fuego y Superman sopla hielo. Entonces tú entiendes que Exacto. aunque estoy Por tomando eso, un elemento cultural, mi construcción no es igual. Con Yahvé ocurre exactamente lo exacto. mismo. Pero eso fue lo que yo te dije. Yo creo que yo no, a ver, yo soy tan mal comunicador. Te dije, los paralelismos, los israelitas lo hacían cuando decían mi Baal es más poderoso que el tuyo. Exacto, Porque que eso está en la Biblia, yo te lo dije, ahí te tú y yo están estamos de encajando, acuerdo. exacto, están encajando.
Pero Sí, el sí. Baal de los israelitas, cuando ellos ponían ese paralelismo, no era que ellos estaban creyendo en el Baal de los cananeos. Era Cierto, un sino en el paralelismo. suyo. El mejor Dios ejemplo de tú la lo diste ya. tormenta, el de ellos, ya ves. Exacto. Ese fue el mejor ejemplo académico que tú diste. Con un ejemplo sencillo. Yo no lo pude haber dicho mejor. Mi Superman es más poderoso que tu Superman. Y tú me dices, sí, pero mi Superman no tiene debilidades. El tuyo muere con la kriptonita. Y yo, wow, es verdad. Sí, el Pero mío no como quiera, usa yo, kriptonita. exacto. Eso era lo que hacían los israelitas, porque su único Dios era el monoteísta, el que Abraham recibió cuando salió de Ur de los Caldeos. Abraham era politeísta y pasó al monoteísmo. Y luego los profetas, defendiendo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era el único Dios, aunque tuviera o sea, como lo dicen los cananeos, una reunión, un consejo de ángeles, es decir, de jueces o de Elohim, o como tú lo pongas, pero no ontológicamente no eran el mismo Dios. O Exacto, sea, fíjate una cosa interesante. Fíjate una cosa interesante allí, específicamente con ese término. Por eso es que yo, por ejemplo, no tengo problema en llamarlos dioses, porque dentro de la misma narrativa bíblica, Dios es llamado Dios de dioses. Estos dioses no tienen atributos que Él tiene, y por eso, aunque dentro de su categoría son divinidades porque están por encima del hombre y porque pertenecen a una dimensión divina también, pero no tienen las capacidades que tiene Dios. Por ejemplo, una cosa que es muy evidente, ellos no pueden crear, ellos solo pueden administrar. El que puede exacto. crear es uno solo. Entonces, A- a- esas son las comparaciones a las que yo voy, pero Ahí, sí son a- Elohim, sí son dioses en el sentido del mundo al que pertenecen, en ¿me el entiendes el término, punto? en el término jerárquico frente a nosotros Ujú. y en el término legal, como Dios constituyó a Moisés juez ante Faraón, Moisés era una autoridad de parte de Dios ante Faraón. En ese Exacto. concepto, sí. En el concepto ontológico, No. esta gente que hacen eso, que se ponen a ver memes y a hablar disparate porque son ateos y creen que descubrieron el secreto del universo en un meme, no saben lo que hablan, Josué. No estudian, no conocen contexto cultural, gramatical. Yo me formé en esa área, contexto cultural, histórico, gramatical, la cultura como la entiende un hebreo. Y a mí no me lo dio un cristiano. Yo no lo tomé en una universidad cristiana. Esto me lo dieron los mismos rabinos judíos. No, yo también tuve profesores. ¿Sabes quién fue mi profesor? Uno de mis profesores fue Manuel Top. Él es especialista en crítica textual de la Biblia hebrea, ¿sabes? De ¿Tú la llegaste Universidad a Hebrea de conocer Jerusalén. la tesis de Fernando Casuto? Me suena el nombre, pero no lo conozco, Búscalo, la tesis. Fernando Casuto, refutando la hipótesis documentaria. Ok, 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 dale. Yo tengo acá un escritor que plantea no la hipótesis documentaria, sino la multiplicidad de fuentes. Él habla varias cosas interesantes, muy interesante lo que Sí, él pero plantea. eso fue refutado. Ya después de los últimos hallazgos arqueológicos, la arqueología se encargó de refutar y desenmascarar a los teólogos libertinos. Yo le llamo teólogos libertinos. Hablan, se quedaron en el 1920 con una estela que no entendían, luego en el 1965, cuando llegaron a traducir varias estelas, dijeron, no, la hipótesis documentaria solamente la usan los ateos rancios que viven quejándose de Dios sin tener forma de refutar a Dios. Y se ponen a inventar que Yahweh es el mismo Dios de Baal, y Baal es el mismo Dios de Agón, y Yahweh es el mismo Dios de Agón, y Yahweh nació de un montón de cosas Sí, no, que no no, no, tienen ni idea. no. Hay una cosa interesante, te doy una mini spoiler. Es algo que yo menciono en el seminario del Dios bíblico y el Dios moderno. Por ejemplo, la muerte en el panteón, no vamos a llamarlo panteón, en el espectro cosmológico israelita existe el Dios de la muerte, Mot, pero este Mot era famoso en la mitología ugarítica, en la mitología cananea, por tragarse a sus enemigos. Y tú ves que el Sheol se traga a la gente en la Biblia hebrea. Sin embargo, hay una parte en la Biblia donde dice tragada es la muerte en victoria. La forma en la que Oh, Yahvé va a destruir a Mot, esta divinidad, Es el Dios de la muerte sí, Mot cananeo. o Motu, ajá, dice Exacto. literalmente, uh-huh, Pero no se utiliza el término, no utilizan el término Mot. Los israelitas utilizan el ángel de la muerte, así le llaman en hebreo. ¿Mm? Así es que le ángel llaman. de la muerte, dame un segundo, ángel de la No le muerte, llaman Mot. bueno, Mot está en el hebreo, es la palabra que se utiliza para la muerte, puntualmente, es la palabra muerte en hebreo, Mot. Pero a lo que me refiero es, si Yahvé se termina tragando la muerte, es una forma de aclarar la inferioridad de este Dios delante de él. Un segundo, para aprovechar de escribir tu número. Falta el más, ¿no? Ahí va un más uno, ese es el código. Exactamente. Perfecto. Listo, ya te escribo por WhatsApp. Así si haces una presentación de estos temas, cuenta conmigo. Sí, si estoy disponible, por supuesto, porque a veces tengo el horario muy full. Aquí busca un texto bíblico porque es que, a ver, yo aprendo a la persona, a ver,
tú dices, es que Mot es una deidad de la muerte, así como lo tenían los egipcios, también su dios de la muerte, etcétera, etcétera. Pero en hebreo no es Mot, pero yo me sorprendí. ¿Cuál texto bíblico utiliza el término Mot cuando se usa el término Malak HaMavet? Es Malak HaMavet que se utiliza. Y yo estoy tratando de ver ¿Qué texto estás leyendo? No, que así es que se pronuncia. Déjame buscar un texto, pero es Malak. Porque en la Biblia hebrea vas a encontrarte con el Malach Yahvé, con el Mashkit, que es el destructor, y te vas a encontrar con No, el Mot. destructor, sí, pero el destructor es una cosa, ¿eh? Malak Hamavet es ángel de la muerte, no Sí, Mot, exacto, pero quiero saber como Dios. en qué texto lo estás leyendo, el texto de Ok, la Biblia pero hebrea, por favor. dame buscar un texto acá. Dame buscarlo aquí en la Tanakh. A ver, porque yo lo que estoy buscando, dame un texto donde se utiliza el término Mot. Dámelo tú, un texto. Sí, claro. Ok, porque yo tengo Éxodo 12, del 23 en adelante. Éxodo 12, cuando habla el ángel de la muerte, el ángel de la muerte cuando le quitó la vida a los primogénitos. ¿Cuál es el término que usa? No es Mot. No, el ángel pero es que el ángel de la muerte, o sea, el que estás llamando ángel de la muerte en la Biblia hebrea, en el Éxodo, no es un ángel de la muerte, es el Mashkit, es el destructor, es un tipo de categoría de estos seres celestiales del concilio divino. Algunos lo confunden con Yahvé. Yo en ese sentido no estoy, como dice, casado con ninguna de las dos posturas, pero Pero sí dónde, sé. pero yo estoy leyendo el texto acá en Sí, hebreo y sí. no me aparece el término Mot. O sea, yo lo que quiero saber es dónde el texto en hebreo utiliza el término Dios de la muerte, Mot, Dios de la Voy, que muerte. ¿Dónde? Dame un lo estoy texto bíblico, buscando, porque dame un chance. no hay texto bíblico, Josué. Yo no sé qué, no hay texto bíblico. Yo sí veo Dame un texto segundo. bíblico del ángel de la muerte acá. Fue el que te Sí, dije en hebreo. en el Nuevo Testamento es Thanatos, eso sí lo sé, en el griego. Pero dame un segundo que estoy No, buscándote pero el es que yo pasaje no estoy en específicamente. griego. A ver, Josué, por favor, Ya, mira, aquí está, ya lo encontré. dame el texto, dame el texto. Segunda de Samuel 22:5. Ok, segunda de Samuel 22:5. Déjame buscarlo acá Oye, está buenísimo el tema, espérate. No, Segunda, tranquilo. Yo sí me tengo que retirar en un Samuel. ratico, ¿sí? Ok. A ver. Vamos a ver, Dios mío. Uno aprende. Vamos a ver acá. Mot, Dios de la muerte, que dice el Dios de la muerte. A ver. Salmo Porque 18 también. Dime, no, dime, pero dime, dime. vamos a Samuel. A ver. Ajá. Acá está. Te lo voy a colocar acá en hebreo. Sí, sí. No está Mot acá. Dice Mabet. No es Mot. Yo no sé qué tú estás leyendo, Josué. A ver. Dice Mabet. Dame un Mabet, segundo, no buscar. Mot. Míralo acá, mira. Te lo voy a poner acá. Míralo acá, mira. Léelo acá en pantalla, mira. Dame un Míralo acá, segundo. acá lo puse en pantalla, ¿eh? Eso es el texto que me diste. No hay nada que diga Dios de la muerte en la Biblia. Míralo acá. Mabet, míralo acá. Pero mira la pantalla y Sí, después tú sí. me dices. Míralo acá. Misbere Mabet. Misbere Mabet. Na, Belial, sí. Misbere Sí, Mabet. Mabet, Nahale. dame un segundo, porque entonces lo Pero confundí con el otro a ver. pasaje. No, pero espérate. Estamos de acuerdo en que el texto que me diste no utiliza Dios de la muerte, utiliza Mabet. Sí, claro, pero el término cuando lo traduce está personificando a la muerte. Está hablando precisamente me rodearon los lazos de la Es que muerte. no, a ver, Josué, es que no estamos hablando que no se utiliza el término muerte, estamos hablando de que el término mort, que es cananeo, que es para el Dios de la muerte, no lo tiene la Biblia. A ver, y ya me diste dos textos, y en los dos textos no aparece el término mort. No está, o sea, te están dando un seminario, te están dando en una universidad, te están enseñando hebreo, y cuando tú me das un texto, no es lo que dice el texto. Un A segundo. eso que me refiero, querido hermano. Y mira, te doy un consejo. Ve a la cosmovisión bautista, que es muy bueno, es una buena cosmovisión. Si vas a volver al protestantismo así, no vas a estar así. Yo soy bautista, yo sí creo bautista. Pero mira, vamos a ver, ¿cuál fue el otro texto? Ya, este va a ser la última, porque para no hacer el video muy extenso. ¿Cuál fue el otro que aparece el término mot, según tú? ¿Salmos qué? Ya te lo busco, un segundo. Pero búscame uno que aparezca mod, por favor, porque ¿Salmos Sí, qué? sí, sí. Dame un segundo. Dame un segundo. Ay, Porque estoy hermanos, precisamente.
Porque yo tengo acá, yo no suelo usar la concordancia, no me gusta para precisamente irme al texto donde lo había No, leído. yo no estoy usando concordancia, yo te lo estoy poniendo en hebreo igualito. Si yo veo que dice Sí, no, mot, pero yo no estoy yendo a diccionario, yo quiero leer mot, porque mot es el Dios de la muerte. Y que Dios diga, te envié al Dios de la muerte. Yo no lo he leído en la Biblia jamás, ni en hebreo. ¿Entiendes, querido amigo? Pero no hay ningún problema, porque por lo menos refutamos a estos ateos que no saben de lo que hablan. Por lo menos tú sí me ayudas a mí a hacer un poquito la tarea, que tengo que repasar el hebreo dale, también, porque tranquilo. cuando ven a ver, Porque si hay un... Dime, te dime. pido digo, cuando ven a ver, te pido que estudiemos juntos el hebreo, para repasar. No, sí, tranquilo, tranquilo. Porque es que el detalle está en que sí, hay algunos pasajes donde emplea el término Mabet, que ojo, la está personificando, sigue siendo una personificación, pero... Sí, claro, el ángel de la muerte, Mabet, o sea, Malak, Mabet, Elohim, ¿verdad? Malak, Mabet, Adonai Elohim es el ángel de la muerte, cuando se utiliza para ser enviado. Eso está en el texto cuando Dios envía al ángel de la muerte a Egipto. O sea, no dice Mot, Dios envió al Dios de la muerte. No se usa eso en hebreo. Eso, el judío, tú le dices eso a un judío, viéndonos que nos están viendo a nosotros, y se burla de nosotros. ¿Y qué están hablando estos dos? El judío no tiene dioses así, a ese nivel. Ahora, claramente, claramente. ahora te puedo dar la razón también, Josué, en que el judaísmo tiene varias escuelas de interpretación también. Ojo con eso. Los rabinos tienen varias escuelas de interpretación, pero yo no me guío de los rabinos tampoco, porque no se ponen de acuerdo. Son como los católicos romanos que no se ponen de acuerdo en muchas cosas, que dicen que son infalibles y no se ponen de acuerdo. Claro, claro. Hagamos una cosa por tiempo, porque es que aquí lo estoy usando en el celular y yo soy muy malo usando el... No, vamos a hacer lo siguiente, Josué. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos más de 2 horas, no queremos hacer un video No, y tan extenso. aquí es tarde. Pasa que yo estoy conectado desde Portugal, entonces Nos vamos a tener comprometemos, otra ponencia. nos comprometemos a hacer un panel contigo. Le doy la gloria a Dios y gracias por permitirme conocerte. Espero que nos sigas apoyando. Y tú me escribes para que tú me digas una hora cómoda, como tú estás ahí, ¿verdad? En un país donde tenemos una gran diferencia de horario, para que tú me escribas, organizamos un panel. Hay hermanos también muy preparados. Uno de ellos se llama Carlos Rodríguez, para que desarrollemos ese tema, porque de verdad está muy bueno, y nos ayuda a refutar a todo el que miente, hablando todas las barbaridades que se dijeron en ese video. Así que, Josué, te doy unos minutos para que te despidas. Dale, tranquilo, Carlos, gracias por... Yo sé que no me invitaste, me autoinvité, pero al mismo tiempo yo trato siempre estos temas me gustan y yo siento que a la comunidad cristiana hay que darle herramientas. Quizá mi perspectiva de estudio es una perspectiva que abarca con mucha apertura muchos temas, porque efectivamente lo requiere, pero al mismo tiempo también es necesario porque el problema que hay con algunas líneas de la teología actualmente es que la teología se hace uso de herramientas que realmente no son herramientas malas. Las ciencias bíblicas son útiles para el que las sabe usar. Son buenas. Los malos son los teólogos liberales. Las herramientas son buenas, los malos son las que la emplean. En ese caso, me ofrezco, no tengo ningún problema. Si pronto, no sé si tú conoces el canal de Jairo Mendoza, de Cápsula de Teología. Jairo Mendoza no es Jairo Superior. No, Jairo de la Cruz. No, Jairo Mendoza. Lo voy a buscar. Bueno, es un canal cristiano que invita académicos, entonces yo estaré hablando del tema del Concilio Divino Dios mediante ahí, que creo que es el viernes que viene. Entonces, nada, cualquier cosa, tienes mi número, escríbeme, yo te escribo, y así entonces cuadramos una en donde yo pueda explayarme un poco más con los términos y todo eso, y vengo más preparado, porque aquí me agarraste en el aire. Hay algunos pasajes bíblicos que evidentemente me los sé de memoria, pero no me los sé por pasaje, porque siempre le he dicho a mis alumnos, me digo, a mí pregúntame la referencia, porque yo me sé la referencia como Cristo, la zarza, Gedeón, pero no me acuerdo del pasaje. Eso me pasa a mí también. Muy malo a mí me agarran fuera de base muchas veces. No, pero Joshua, de verdad, muy agradecido. Esta es tu casa, eres bienvenido. Ojalá gracias, y que un día que te des una vuelta por República Dominicana podamos conocernos en persona. Sí, claro, claro. Y seguimos desarrollando más por acá. Bueno, muchas gracias, Josué. Igualmente, hermano. Escríbeme por WhatsApp, escríbeme. Abrazo, gracias, para ti. Escríbeme por WhatsApp. Sí, claro, escríbeme primero por si no anoté bien tu teléfono, por favor. No, sí, dale, está bien ahí. Tírame. Entonces, escríbeme, inténtalo, escríbeme. Yo también te agrego más adelante.
Dale, si no te escribo, no te llega ningún mensaje porque quizá no lo noté bien, ¿ok? Pero estoy aquí, es que me dan los mensajes a ver. Yo te escribo, mi hermano, yo te escribo. Dios te bendiga. Dale, pues, un saludo. Bye. Bueno, mis hermanos, esto ha sido un programa interesante, fue mucho mejor de lo que esperaba, la refutación fue mucho mejor de lo que esperaba. A los amigos estos que dicen que son eruditos, hacen un videíto, ven un meme ateo y ellos creen que se comieron el mundo, hablando cosas que ni siquiera tienen conocimiento. Hermanos, comparte el video, apóyenos con su like, suscríbase al canal y nos veremos en una próxima entrega acá en su espacio Carlos Veloz Fe y Razón. En el nombre de Jesucristo les deseamos como siempre, ateos, agnósticos y de todo lugar, raza, lengua y nación, en el nombre de Jesucristo, que Dios les bendiga.